todo lo que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Así que vamos rápidamente a la escritura en esta noche, en el libro de Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 19 y 20. Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20, con la ayuda del Señor Jesús. Hemos estado enseñando acerca de la autoridad de las Escrituras. Hemos estado enseñando acerca de la inspiración de las Escrituras. Y en esta noche queremos seguir para cerrar este tiempo de enseñanzas, ¿cierto?, con respecto al tema de las Escrituras. En el libro de Isaías, en el capítulo 8, en el versículo 19 y 20, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Y la Biblia dice: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amén y amén. Así que puede tomar su asiento en esta noche. Estamos agradecidos de parte del Señor y en esta noche, para cerrar este ciclo, ¿cierto?, de enseñanzas acerca básicamente de la autoridad de las Escrituras, quiero hablar de 4 características que debemos aceptar si creemos en la inspiración bíblica, en la inspiración divina de las Escrituras. Como lo hemos visto la semana pasada, hay una necesidad profunda de reconocer la inspiración divina, no parcial, sino completa de las Escrituras. Como les mencioné la semana pasada, hay gente que cree que la Escritura es de inspiración divina, pero parcialmente, solo los conceptos, solo las ideas, pero no cada palabra que está en la Escritura. Si aceptamos esa clase de inspiración, deberíamos aceptar. Ellos dicen que la Biblia no es la palabra de Dios, pero contiene la palabra de Dios. Y para nosotros, como lo vimos la semana pasada, la Biblia no solo contiene, sino que la Biblia es la palabra del Señor. Amén. Ni una jota ni una tilde, dijo el Señor, va a pasar, sino que se va a cumplir. Eso impregnado está este sentido de que cada letra de las Escrituras fueron inspirados divinamente. Y vuelvo a insistir, si como hemos visto que las Escrituras han sido inspiradas divinamente, por lo tanto cada parte, cada trozo de la Biblia, amén, de las Escrituras, no han sido traídas por voluntad humana, sino que ha sido la voluntad de Dios. Usted y yo podemos tener la total, completa confianza que las Escrituras son verdaderas. Amén. Es por eso, queridos hermanos, que como iglesia y como cristianos de esta generación no deberíamos dejarnos guiar por las opiniones que la gente tiene. Yo opino esto, está bien la Escritura, pero yo opino esto. Hermano, la autoridad de las Escrituras debe ser establecida sobre toda opinión de los hombres. Nada debería ponerse, querido hermano, nada debería establecerse sobre la suprema verdad de Dios. Ni las tradiciones de los hombres, ni las tradiciones de las iglesias. Porque hay tradiciones, uno pudiera decir, cuidado, todas las tradiciones son malas. No, hay algunas clases de tradiciones que son buenas, que ayudan a preservar ciertas cosas, que dependiendo de la cultura donde se desenvuelva la iglesia, pueden ser positivas. Pero deben entenderse que nada puede estar igualado o por sobre la verdad de las Escrituras. Eventualmente hay situaciones en que la iglesia, en cada generación ha determinado, vamos a adoptar
esta práctica, ¿cierto? Porque creemos que va a ser saludable en el contexto que estamos viviendo. Pero eso puede ser una tradición y puede ser buena, pero nada debe elevarse al nivel de las Escrituras. Nada debe ser. Por eso, queridos hermanos, la fe, la doctrina y nuestra práctica cristiana no debe descansar en los consejos sabios de los hombres, sino en el consejo sabio y eterno de las Escrituras. Por eso se hace tan necesario, queridos hermanos, que nosotros estudiemos las Escrituras. Que usted y yo no seamos ignorantes de la palabra de Dios. Amén. Y cuando, hermano, se le pida a algún cristiano que debería considerar otras ideas, otras opiniones para que pueda guiar su fe, para que pueda establecer su fundamento de la vida cristiana, de acuerdo a las generaciones en las que nos encontramos viviendo, deberíamos nosotros responder como Isaías. Cuando os dijeren, dijo él, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y hermano, cada cristiano de esta generación debería decir, a la ley y al testimonio. En otras palabras, hermano, todo lo que nosotros deberíamos consultar acerca de la vida debe ser por medio de las Escrituras, por medio de la palabra del Señor Jesús. Y dice Isaías, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Por eso, queridos hermanos, debemos ser cuidadosos con lo que guía nuestra vida. Debemos ser cuidadosos con lo que nos está guiando a tomar decisiones en la vida. Porque en la época de Isaías y en la época particularmente del Antiguo Testamento, estas personas, como los encantadores y los divinos, se presentaban como personas que podían guiar a otras personas en tiempos de crisis, en tiempos de angustia. Ellos podían encontrar para ellos alguna clase de respuesta cuando estuvieran extraviados en la vida. Entonces ellos iban a preguntar a los encantadores y a los adivinos qué debían hacer y de alguna manera tener respuesta. Ustedes recuerdan cuando el rey Saúl, en su periodo donde ya Dios se había apartado de él, estando en una crisis, en angustia, en desespero, porque ya Dios no le hablaba. Y vino una crisis en algún momento, y si ustedes tienen su Biblia pueden abrirlo conmigo, por favor, en primera de Samuel, en el capítulo 28. Primera de Samuel, en el capítulo 28, en el verso 5. Dice la Biblia, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y ustedes pueden después seguir la lectura y se van a dar cuenta que lo que estaba buscando el rey David, el rey Saúl, era dirección en tiempos de angustia. No sabía si tenía que ir a pelear con los filisteos. No sabía cuál era el primer paso que él debía dar. Y hermanos, cada vez que a alguien trataba de buscar una dirección que no fuera en Dios, iba a estas personas. Tal vez hoy día, naturalmente, la gente no vaya de una manera inmediata a buscar a los adivinos, a los encantadores. Pero tal vez pueden ser otras los lugares donde las personas están buscando dirección cuando ya no tienen comunión con Dios.
buscando, consultando, cuando hay angustia, cuando no saben qué hacer. Ya no van a buscar el consejo divino, sino que hoy día muchas personas están buscando el consejo en cualquier lado, lejos de la dirección de nuestro Padre Celestial. Amén. Por eso debemos preguntarnos dónde estamos encontrando dirección para nuestra vida. ¿En qué parte de nuestra vida nosotros estamos buscando la dirección divina? Por eso, como dice el apóstol Pedro, el que hable debe hablar no acerca de sus ideas. El que hable no debe hablar acerca de sus opiniones, de lo que le parece, sino que el apóstol Pedro nos dice que el que hable debe hablar conforme a la palabra de Dios. En primera de Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo 11, el apóstol Pedro escribió esta exhortación: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Querido hermano, lo que hace que una predicación tenga autoridad no es si el predicador es dinámico. Y querido hermano, disfrutamos cuando un predicador es dinámico. Pero lo que da autoridad a una predicación no es si el predicador es dinámico. Querido hermano, lo que da autoridad a una predicación no si el predicador es carismático. Lo que da, hermanos, autoridad a una predicación no es si el predicador es entretenido para contar una historia. Lo que da autoridad a una predicación es si la predicación está fundada, enraizada en la Escritura. El que hable, dice el apóstol Pedro, debe hablar conforme a la palabra de Dios. Querido hermano, y este punto me parece que es esencial en nuestros días. Cada vez que alguien viene a predicar, no debería predicar lo que le gusta. No debería predicar acerca de las opiniones. A veces en el púlpito, en vez de escuchar palabra de Dios, parece un comentario de los problemas de la iglesia. Y claro, Dios nos va a hablar acerca de los problemas, pero nos va a exhortar la Escritura. Va a fluir del consejo de la palabra de Dios. Es porque lo único que tiene el poder de transformar vidas es la palabra de nuestro Dios. Pues solamente es la palabra de Dios la que tiene poder de cambiar vidas. Solamente es la palabra de Dios, amén, la que puede traspasar el corazón del ser humano. Solamente es la palabra de Dios que puede penetrar en lo profundo del corazón. Por eso en Hebreos capítulo 4, verso 12 se escribió de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y la Biblia dice: y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, lo único que puede revelar el pecado del hombre es la exhortación de la palabra de Dios. Por eso, si usted va a Primera de Timoteo, usted lee en la carta que escribe el apóstol Pablo, al joven Tito acerca de los requisitos del ministerio. Todo, casi el 99% de los requisitos del ministerio tiene que ver con carácter, su vida piadosa, su liderazgo en la familia, su testimonio con lo de dentro y con lo de fuera. Y el único acto de habilidad que debe tener el ministro es que debe saber enseñar la palabra de Dios.
Esa es la única acto de habilidad que tiene que tener la capacidad, amén, de mostrar la verdad a los que traen el error y de enseñar, de exhortar con toda paciencia, con toda doctrina la palabra de Dios. Porque lo que tiene poder para cambiar la vida de las personas, queridos hermanos, vuelvo a insistir, no es el carisma del predicador. Debe ser las escrituras que traigan profunda transformación al corazón del ser humano. Porque como señala el apóstol Pablo, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces todo lo que el poder de Dios, el Espíritu Santo, cuando constriñe, hermano, no es solamente una emoción, lo constriñe por medio de la verdad revelada. ¿Cómo trae arrepentimiento el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo iba a convencer de pecado? Por medio de la palabra de Dios. Por eso, queridos hermanos, es tan importante reconocer la autoridad de las Escrituras para nuestra vida. Hoy día es fácil que logre escuchar predicaciones como tener los siete pasos para tener la finanza exitosa. O como, qué sé yo, propuestas de esa naturaleza que más tienen que ver con humanismo. Y yo creo que la Biblia habla de las finanzas. Pero cuando Dios te va a hablar de la finanza, no te va a hablar solo de la técnica, te va a hablar del corazón. Porque dice la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando el evangelio te va a hablar acerca de un tema, te va a hablar del corazón. Y escuchamos exhortaciones hoy día de esa naturaleza que pudiera uno ir a un seminario mundano y no tener ninguna diferencia. Hermano, es la palabra de Dios la que tiene que ser exhortada, la que tiene que ser predicada. Y por eso nosotros reafirmamos la inspiración de las Escrituras. Porque si usted no cree que la Escritura es inspirada divinamente, usted no va a tomar en serio las Escrituras. Por lo tanto, querido hermano, si usted considera las Escrituras como inspiradas divinamente, su autoridad como verdadera autoridad sobre nosotros, va a ser necesario reconocer 4 cualidades que tiene la Escritura en este sentido. La primera que quiero hablar en esta noche es la inerrancia de las Escrituras. ¿Alguien sabe lo que puede significar la inerrancia de las Escrituras? Esto está muy conectado con la infalibilidad de las Escrituras. Pero más preciso, la infalibilidad quiere decir que la Biblia es correcta en todo su sentido, aunque los que afirman la infalibilidad pueden decir la Biblia tiene errores, pero siempre está correcta en el sentido general. Ahora nosotros realmente deberíamos, si creemos que la Biblia es inspirada divinamente, deberíamos creer que es inspirada divinamente, plenaria, toda la Escritura y verbal. Es decir, que cada palabra de la Escritura fue bajo inspiración divina. Y vuelvo a recordarles, hay otras teorías de inspiración. La teoría conceptual que dice solo inspiró la idea y el escritor puso sus letras. Y eso implica que esta gente cree que la Biblia está llena de errores, pero en realidad las ideas principales quedaron bien plasmadas. Y por eso, no sé si ustedes han oído, hay unos expertos bíblicos que son geniales escucharlos, pero terminan, no sé, diciendo no es necesario el bautismo para la salvación. Y cuando uno lee la Escritura, dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. O por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, dice el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y podíamos citar una serie de pasajes de la Escritura acerca de la necesidad del bautismo. Ahora, quiero que me entiendan, no es que el agua nos salve. Amén. No es que el agua tiene poder de limpiar mis pecados. Es la sangre de Jesucristo que nos limpia. Pero el Señor
en este tipo del bautismo, en el acto del bautismo, hace una figura. De acuerdo a Romanos capítulo 6, verso 3, dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Con qué cosa? Con el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En otras palabras, ¿cómo se aplica la sangre de Cristo sobre mi vida? No es meramente creer, es por medio de obedecer al plan de salvación. Entonces esta gente cree que es inspirado, pero como no cree en toda la inspiración, bueno, eso lo vamos a dejar de lado. Vamos a dejar de lado un poco la santidad, entonces podemos llegar a acomodar tanto el mensaje que nos quedamos con lo que nos gusta. Por eso es necesario reafirmar la inspiración completa. Y si usted cree en la inspiración completa, debe creer en la inerrancia de las Escrituras. Y esto quiere decir que todas las palabras de la Biblia son completamente verdaderas y sin error en ninguna parte, y por lo tanto son la suprema verdad que gobierna nuestra vida. Amén. No hay errores en la Biblia. Y ahora, esta verdad primero en su totalidad aplica a los autógrafos. ¿Y qué quiere decir los autógrafos? A los escritos originales. En la transmisión, que es otra cosa, pueden los hombres equivocarse, pero la Biblia en la inspiración no ampara, no sujeta ningún error de la inspiración de las Escrituras. Porque si usted pensara que la Biblia no es inerrante, entonces ¿cómo pudiéramos confiar qué parte de la Biblia es verdadera y qué parte de la Biblia es incorrecta? Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Números, en el capítulo 23, en el versículo 19, un verso que es sumamente conocido por todos. Dice de esta manera, Números capítulo 23, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Si usted y yo admitiéramos que alguna parte de la Biblia contiene errores, entonces creeríamos que Jesucristo en un sentido no era infalible, era mentiroso. ¿Y cómo puede ser un hombre mentiroso ser bueno? Porque Jesús, como lo hemos visto en otras enseñanzas, validó todas las Escrituras. ¿Sí? Por lo tanto, si Jesucristo como Dios hecho carne hubiera validado escrituras que son incorrectas como verdaderas, no pudiéramos pensar realmente de Él como verdadero Dios. Pero si nosotros creemos que Jesucristo verdaderamente es Dios, entonces no podemos suponer que hay en Él mentira. En Él no hay engaño. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En el libro de los Salmos, en el capítulo 12 y en el versículo 6, Salmos capítulo 12, versículo 6, la Escritura dice: las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En otras palabras, lo que está hablando es de la pureza de la palabra. Y eso lo que está exaltando es que la palabra de Dios, las Escrituras, no son algo que contiene errores, sino que es una palabra limpia. Es una palabra pura, purificada, dice 7 veces. Ahora todos entendemos que no es que la palabra tuvo que ser purificada, ¿cierto? Sino que está llevando a la mente, ¿cierto?, cómo refinaban los metales, especialmente el oro, y lo limpiaban hasta quedar puro.
Eso está trayendo a la mente, porque toda la palabra que sale de Dios es limpia, justa, es santa, porque es su naturaleza. El libro de Proverbios, si va conmigo, por favor, también ahí, el libro de Proverbios en el capítulo 30 y en el versículo 5. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice la palabra de Dios: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es limpia. Por eso, querido hermano, entonces, cuando nosotros estamos hablando de la inerrancia, es que no hay errores en las Escrituras. Es que no hay imperfecciones en la Escritura. Entonces, al leer estos versos podemos afirmar que la Biblia es verdadera y que lo que enseña la Biblia es verdad. Amén. Ahora, y aquí empiezan los problemas para nosotros. Si la Biblia es verdadera, entonces tiene que ser obedecida. Entonces, si la Biblia no tiene errores, cuando yo la leo no la puedo acomodar. Cuando yo voy a la Escritura, yo no puedo estar tomando alguna y dejando otra. Hermanos, en la vida cristiana hay pecados por comisión, es decir, usted los hace abierta y activamente, y hay pecados por omisión, al ignorar cosas que usted debiera saber. Y si nosotros tenemos en la Biblia un libro que es sin errores, que nos ha sido revelado para nosotros, nosotros deberíamos escudriñarla de tal manera que nuestra vida deba ser conformada a la voluntad de nuestro Padre Celestial para vivir una vida cristiana verdadera. Entonces, la primera cualidad que quiero dejar establecido en esta noche es que para nosotros la Biblia es inerrante, no tiene errores. Toda la palabra de Dios es verdad. Pastor, ¿la creación es verdadera? Bueno, yo creo que la creación es verdadera. Ay, pastor, pero yo creo que es una cosa media mitológica para enseñarnos ciertas verdades. Hermano, yo no la creo como mitología. Es verdad que la Biblia a veces habla en sentidos figurados, pero eso es claro en el texto cuando lo está haciendo. Es claro en la manera que lo establece. La segunda cosa que quiero dejar establecida, característica de la Escritura, si creemos en la autoridad y la inspiración de la Escritura, es el concepto de la claridad de las Escrituras. Y esto quiere decir que las Escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas puedan ser entendidas por cualquier creyente. Aun cuando hay partes, querido hermano, aun cuando hay partes, y podemos señalar que no son fáciles de comprender, pero en general la Escritura, como diría alguien, es diáfana, es clara. Hay una doctrina dentro de la bibliología que la perspicuidad de la Biblia, que quiere decir la claridad de las Escrituras. La Biblia nunca es algo que es imposible de entender. La Biblia no es un libro cerrado para el corazón del creyente. Yo entiendo que para el inconverso es cerrado, porque la Biblia dice que las cosas del Espíritu no pueden ser entendidas por el hombre animal, el hombre carnal. Pero para el creyente la Biblia no debe ser un libro de sellos que no entiende nada. Estamos claros que a veces, ¿cierto?, en la medida que usted va entendiendo, va creciendo, va a ir comprendiendo, Dios le va a abrir el entendimiento. Pero la Biblia no es un libro solo para ser estudiado por expertos. La Biblia es un libro que cada creyente debe estudiar. Amén. Y como le dije, hay textos que son más difíciles. Por ejemplo, el mismo apóstol Pedro escribe en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 15, y él dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, dice Pedro, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En otras palabras, hay cosas que son más difíciles de entender, pero Pedro no está diciendo que no la pueden entender. Pero la advertencia es que hay indoctos. ¿Y qué son indoctos? Son personas que no han sido capacitadas o personas que no han estado estudiando regularmente la palabra de Dios. En otras palabras, indocto es una similitud de ignorantes que se las dan que saben algo y no lo saben. Y tratan de mostrar que saben torciendo las escrituras. Entonces, pero sería un error pensar que la mayoría de la Biblia o que la Biblia en general es inentendible, porque la Biblia fue hecha para que el ser humano la pueda entender. Porque Dios esperaba que todo su pueblo, en este caso Israel, fuera capaz de entender la palabra de Dios. Y por eso le escribe en Deuteronomio, en el capítulo 6 y en el versículo 6 en adelante, le dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No se la estaba mandando solo para los sacerdotes. No era una palabra solamente dada para un grupo de personas. La escritura era para que todo el pueblo la guardara en su corazón primero. Y para que la repitiera a sus hijos. En otras palabras, no solamente voy a hacer de esto, no lo entiendo, me la voy a memorizar, sino que les dijo: la vas a repetir a tu hijo, pero no solamente la vas a repetir, sino que vas a hablar de ellas estando en casa. Hermano, no era solo la repetición, sino que era también hablar acerca de qué significaban esas palabras que Dios les había dado. En otras palabras, eso supone una comprensión de la verdad que Dios les había revelado. Por eso, queridos hermanos, y la palabra de Dios sigue repitiendo: y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por lo tanto, vuelvo a reafirmar, la escritura, una de sus características es que es una palabra clara. La Biblia está escrita de tal manera que pueda estar al alcance de todo hombre. Vaya conmigo al Salmo 19, en el versículo 7. Salmos capítulo 19, en el versículo 7. Dice la escritura de esta manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. En otras palabras, este no es un libro cerrado para las personas, en especial para los creyentes. Es aún el hombre sencillo puede llegar a comprender las escrituras, y la Biblia dice que lo va a hacer sabio. En el Salmo 119, versículo 130, la escritura dice de esta manera: la exposición de tus palabras alumbra. No oscurece la palabra de Dios. La palabra de Dios lo que hace es aclarar la mente y el corazón del hombre. Cuando alguien escucha el evangelio, no es que queda confundido, no sabe si es Mahoma o tal vez todo lo que esté por ahí, o esto es como holístico, todo sirve. No, es clara. La exposición de tus palabras alumbra y hace, dice la Biblia, entender a los simples.
Y querido hermano, lo simple en la Biblia son los ignorantes. Incluso a veces esa misma palabra simple es ocupada para describir a un necio. ¿Se recuerdan en el libro de Proverbios que dice que el hombre simple ve el mal y sigue? El necio sigue, pero el sabio ve el mal y se aparta, dice la Biblia. Entonces incluso dice que un hombre simple puede llegar a ser entendido en las Escrituras, hace entender al hombre simple. Por lo tanto, queridos hermanos, ¿qué implica esto en nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces usted cierra la Biblia? Yo no entiendo nada, así que mejor me sigo viendo la televisión. Yo no entiendo nada. Yo sé que cuando usted se aproxima por vez primera a la Biblia, no sabe por dónde agarrarla. No sabe si partir en Génesis. Y bueno, usted está pasando un problema y creó Dios los cielos y la tierra. Y usted se pregunta, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, empieza por los evangelios y empieza una línea genealógica. Y bueno, ¿qué me sirve? Estoy en un problema. ¿Qué me sirve de que Jesucristo, su antepasado era Abraham, ¿cierto? Y el rey David, me da lo mismo. Naturalmente, cuando usted se acerca por vez primera, no es que va a comprender, se va a ir al libro de Apocalipsis, tengo una revelación. Pero hermano, cuando una persona tiene un corazón para escuchar a Dios, la Biblia se va a abrir a su deseo de aprender del Señor. Por eso, querido hermano, hoy día hay tanto creyente, hermano, que busca una excusa para no leer ni estudiar la Biblia. Y usamos el pretexto, es que no entiendo. Hermano, la Biblia se declara a sí misma que hace entender al simple. Por lo tanto, cada vez que usted se niega a leer la Escritura porque no entiende, usted está negando la claridad de las Escrituras. Y el crecimiento espiritual, querido hermano, está unido al crecimiento de nuestro entendimiento acerca de Dios. Hermano, no hay verdadero crecimiento espiritual si usted no crece en el conocimiento de las Escrituras. No hay verdadera madurez si usted no crece en el conocimiento del Señor. El libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 13, cuando está hablando del ministerio y de cuál es el propósito, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, lo que podemos ver a través de la Escritura es que no hay verdadero crecimiento si usted no crece en el conocimiento del Señor. Usted no crece espiritualmente si no lee la Escritura, si no estudia la Escritura, si en su corazón no abriga la Escritura. Amén. Por lo tanto, la próxima vez que usted vaya y su corazón le diga, no entiendo, y cierro la Biblia porque no entiendo, no es que usted no entienda, es que usted se niega a querer estudiar la Escritura. Es que yo no tengo tanto conocimiento, no fui al instituto. Hermano, tú no necesitas, y no estoy diciendo que no estudie, pero usted no necesita un instituto para aprender de las Escrituras. Pero no quiero decir, hay hermanos que están interesados, no estoy diciéndole con eso ahí como tirándola en directa, no vaya. Lo que estoy diciendo es que si realmente alguien quiere crecer en el conocimiento del Señor, las Escrituras son claras. Ahora, ¿qué implica? Esta tiene otras implicaciones. Como no esté buscándole la cuarta revelación al pasaje que dice, y Jesús lloró. No es que le cayó una lágrima y eso hizo crecer un jardín. Si usted quiere predicar poéticamente, bueno, eso es otro, pero no muestre eso como una verdad. O no sé, yo escuchaba en el Salmo 121 cuando dice que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Cierto predicador decía que era el demonio no sé cuantito el sol y en la noche no sé qué otro, y era que lo atacaban y el Señor lo iba a proteger. Hermano, eso no es claridad de las Escrituras, eso está oscureciendo el texto, porque la persona que lo escucha por primera vez reflauta, nunca voy a llegar a entender porque ¿de dónde sacó eso? ¿Me explico, no?
las escrituras son claras. Y cuando uno lee en un texto, un pasaje, una verdad evidente, no debería estar buscándole el tercer y el cuarto sentido, porque es claro el sentido del pasaje. Amén. Voy a ir muy rápido porque esa fue la segunda, ¿cierto? Hablamos de la inerrancia, de la claridad de la escritura. La tercera cosa que debo aceptar es la necesidad de las escrituras. Esto quiere decir que todo creyente verdadero necesita de las escrituras para conocer el evangelio, para mantener la vida espiritual, para conocer la voluntad de Dios y para llegar a conocer a Dios más profundamente. Cierta persona una vez me estaba diciendo que había aprendido acerca de guerra espiritual estudiando no recuerdo, como una tribu así media de hechiceros. No, que como que hacían esto, entonces uno debería prepararse. Hermano, si usted va a querer conocer algo del Señor, debe ser por medio de las escrituras. ¿Cómo voy a ser salvo? Usted no lo va a aprender en otro lugar, sino en las escrituras. ¿Cómo puedo mantener una vida creciente espiritualmente? Es por medio de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo usted puede llegar a llevar una vida espiritual fuerte? Es estudiando por medio de las escrituras. En otras palabras, querido hermano, una persona que ignora la escritura nunca va a llevar una vida espiritual verdadera. Nunca vamos a llegar a vivir a una altura. Se supone entonces un verdadero desafío a los cristianos de estos días, porque muchos cristianos hoy día aprendieron ciertas verdades y se estancaron en la escritura. Aprendieron la salvación y luego se detuvieron en comprender, en estudiar, en leer la escritura. Y querido hermano, Jesús advirtió a los saduceos con estas palabras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22 y en el versículo 29, les dijo, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Y por qué estaban ignorando estos saduceos? Porque no creían en la resurrección. Creían en el Antiguo Testamento, pero no creían en la resurrección. A los fariseos les dijo en Juan capítulo 5 y en el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, podemos errar en la vida cristiana. Por lo tanto, hermano, es necesaria la escritura en la vida de todo cristiano. Jesús le dijo a Satanás, el diablo, cuando lo tentó, cuando venía saliendo de los 40 días de ayuno y oración en el desierto, querido hermano, Jesús le respondió al diablo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, hermano, no hay otra manera si no hay una clara necesidad de las escrituras en nuestra vida. Y quiero terminar con esto, la última, que me parece que es una de las más trascendentales, y es la doctrina de la suficiencia de las escrituras. Esto quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la redención de su pueblo, y que ahora contiene todo lo que necesitamos para la salvación, para confiar en Él, para ser perfeccionados y llevados a su imagen. Hermano, esta definición no solo enfatiza que es solo la Biblia donde debemos buscar palabra de Dios para nosotros, solo por medio de las escrituras. También nos recuerda que Dios es suficiente para su pueblo. Todo lo que necesita el ser humano para la salvación está en la escritura. En el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 15 dice, y que desde la niñez le dice Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para
la salvación que es en Cristo Jesús. En otras palabras, todo lo que él necesita acerca de la salvación, ¿dónde está? En las Escrituras. Todo lo que el cristiano necesita para el crecimiento espiritual está en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y en el versículo 16 y 17, Pablo dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, si alguien quiere ser perfeccionado, Dios nos dejó las Escrituras. Alguien quiere crecer y estar preparado para todo lo que Dios tiene para su vida, Dios nos dejó su palabra. No hay hombre que haya confiado en la Biblia que no esté enteramente preparado para que Dios cumpla su voluntad en su vida. Amén. Y hermano Josué, si ya me vienes a acompañar, por favor. Todo lo que necesitamos, y quiero que vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 1. En 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Este pasaje me parece fundamental respecto de la suficiencia de las Escrituras. Dice la palabra de Dios: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de concupiscencia. Y quiero volver a las primeras: como todas las cosas, mire, que pertenecen a ¿qué? A la vida y a la piedad. En otras palabras, todo lo que usted necesita para la vida y para la vida cristiana, es decir, para la piedad, nos han sido dadas por el Señor. Por eso es tan peligroso que el cristiano esté buscando en otros lugares respuestas que da la Escritura. Cuando un hombre tiene falta de paz, ¿dónde debe ir? A las Escrituras. Cuando el hombre se halla en una indefinición en el alma, en vez de ir a un profesional que le vaya a decir con una mente impía y con fundamentos que no son cristianos cómo encontrarle sentido a la vida, está buscando en el lugar incorrecto cuando son respuestas que ya se hallan en las Escrituras. Hermano, la Biblia no trata de resolver un problema matemático, pero la Biblia sí trata de resolver el problema del alma del ser humano. Cada vez, y por eso, por ejemplo, una posición correctamente bíblica no va a tener discusión buscando el sentido de la vida, yendo a buscar a otro lugar en la respuesta que la Biblia nos da. ¿Usted necesita la sanidad del alma? La Biblia dice que Cristo vino a sanar a los quebrantados de corazón. Es más, dice que Él vino a vendar al corazón quebrantado. Hay, queridos hermanos, en esta hora, uno de los ataques más grandes a las Escrituras es con respecto a este aspecto, a la suficiencia de las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios hoy día, y vuelvo a repetir esto, está en la generación más analfabeta bíblicamente. Y como ignora las Escrituras, trata de ir a buscar respuestas para su vida en otros lugares y no en Cristo Jesús. Hay problemas en su corazón, Cristo tiene la solución. Hay dramas en su alma que arrastra de niño. Hermano, por eso murió Cristo por nosotros, para hacernos libres y nueva criatura.
y podamos vivir en esa libertad. Por lo tanto, querido hermano, necesitamos nosotros en esta generación afirmar la inerrancia de las Escrituras. Usted no tiene que tener miedo de pararse a hablar la verdad de Dios. Yo sé que hoy día supuestamente la ciencia desacredita la Biblia, pero eso es una mentira. No hay nada que la ciencia pueda desacreditar de la Biblia. Y cuando la ciencia toma algún punto para desacreditar la Biblia, estoy más que seguro que puede usted compartirla para mostrar que lo que están afirmando no es verdadera ciencia. No, es que los registros muestran que hubo una evolución, pero nunca la han podido encontrar la piedra angular que afirme esos procesos. Tenemos que creer en la fortuna, en la suerte, en la probabilidad, en la estadística que hubo una explosión y que casualmente solo aquí hubo vida. Queridos hermanos, ni siquiera han podido recrear la vida, porque solo uno es el dador de la vida. Por lo tanto, queridos hermanos, quiero con esta serie solo llamarlos a confiar en la Escritura, afirmarse en la Escritura como una verdad, y no tiene que ser avergonzada. Esta no es solo una verdad espiritual, es una verdad completa en todo el sentido de la palabra. Se reían de que la historia bíblica de que se cayeron los muros de Jericó, hasta que encontraron y miraron que hubo una ciudad que con grandes murallas los arqueólogos descubrieron que había súbitamente caído sus murallas. Se rieron de la Biblia cuando hay un registro bíblico que cayó fuego y azufre, ¿cierto?, sobre Sodoma y Gomorra, hasta que encontraron vestigios de una desaparición, parece instantánea, de ciertos pueblos cerca del mar muertos, y que eran vestigios de haber caído fuego y azufre. Querido hermano, cuando mandaron, y con esto ya termino, cuando mandaron a la luna, mandaron cerca de los años 70 un satélite a recorrer el espacio, y con eso llevaron cosas famosas, obras de arte, poemas, genealogía, de alguna manera que representara a toda la humanidad. Y allí se llevaba representado a un pueblo, los Orios, y que hasta en los años 50 decían una manera de desacreditar la Biblia. La Biblia habla de una nación, de un pueblo de gente, y no hay registro, no hay nada. Pero en los años 50 arqueólogos descubrieron que había un pueblo con esa denominación. Encontraron registros, tablillas que estaban hablando de cierto pueblo. Hermano, no hay nada verdaderamente que sea científico que desacredite la verdad de la Biblia. ¿Y sabes cuál es nuestro problema? Que nos avergonzamos de la Biblia hoy día, porque pensamos que solamente sirve para dentro de las paredes de la iglesia. Y no es la verdad, es una verdad completa. Cada parte de la historia de la Biblia es verdadera, es real. Y por eso deberíamos confiar que Dios tiene todo lo que usted necesita por medio de las Escrituras. Así que nos vamos a poner en pie en esta noche y vamos a dar gracias a Dios que nos ha dado su palabra, que nos ha dado la Escritura, y vamos a pedir que nos ayude para estudiarla. Señor, en esta noche vamos delante de tu presencia, Señor. Vamos delante de ti, Señor, para que usted pueda guiar nuestros pasos, Señor, para que nuestra vida no esté siendo guiada por nuestras propias opiniones, Señor. ¿Cuántos creyentes, iglesias, Señor, trayendo enseñanzas y doctrinas ajenas a las Escrituras, Señor? ¿Cuántos cristianos, Señor, como Saúl, tal vez no van a una divina, tal vez no van a un encantador, pero están yendo a otros lugares, a otras fuentes de verdad que no son Dios, para responder las necesidades más profundas de su alma, Señor? Por eso en esta noche, Señor, vamos delante de usted, vamos delante de su presencia, Señor. Que abra nuestro entendimiento para conocerle más y más, Señor, a usted.
Señor, para no mirar en la Escritura, Señor, como algo que no tiene relevancia en mi vida, Señor. Señor, la verdad bíblica, Señor, puede transformar mi mente, mi corazón, Señor. Son ellas que pueden hacer sabio al hombre simple, Señor. Son ellas que pueden iluminar.